Muy buenas noches y bienvenidos a los podcasts de esta semana, en donde vamos a hablar del Estatuto del Migrante en nuestro país y cómo esta figura, que de manera temporal fue creada un estatuto para nuestro país en los últimos días, va a permitir que millones, porque no estamos hablando ni de cientos ni de miles, sino de millones de seres humanos se puedan ver beneficiados en nuestro país por esta figura que se dio en el gobierno del presidente Iván Duque y que para todo el tema de vacunación, para todo el tema de asistencia social en nuestro país va a ser fundamental dentro de los próximos 10 años. Para eso vamos a tener como invitado al doctor Juan Espinosa, que él es el director nacional de migración, y con él vamos a estar dialogando más adelante. Pero antes, como es habitual, vamos a hacer un pequeño editorial que en este caso va a ser muy pedagógico sobre el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes en nuestro país y el rol que va a jugar precisamente en los años venideros, a partir de ya, mejor dicho. De acuerdo con el dato más reciente entregado por Migración Colombia, con corte a 31 de diciembre del año 2020, dentro del territorio nacional se encuentran más de 1.700.000 migrantes venezolanos, de los cuales, ojo con esto, 966.000, es decir, cerca del 56%, se encuentra en condición irregular. Entonces, este estatuto del cual estamos hablando es un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados, que permite llenar todos los vacíos existentes en este régimen, con base en la realidad migratoria y la capacidad de respuesta que tiene el país, tanto en materia institucional como en materia social y en materia económica. Es una estrategia del actual gobierno que busca establecer mecanismos o soluciones que trasciendan en el tiempo, basados en el comportamiento del fenómeno migratorio y la protección de los derechos humanos de la población migrante que se encuentra actualmente en mayor condición de vulnerabilidad en el territorio nacional. Este Estatuto Temporal de Protección tendrá una vigencia de 10 años, teniendo en cuenta que la implementación de estas medidas requiere de esfuerzos económicos, técnicos, físicos y tecnológicos significativos. Hay que anotarlo, este estatuto que ha expedido el gobierno nacional es un ejemplo a nivel mundial. Nos sentimos muy orgullosos de que Colombia hubiera dado un paso adelante en este estatuto, por lo que significa para, como lo expresé anteriormente, millones de venezolanos que se van a ver beneficiados con esta medida. Para eso hoy vamos a hablar con el doctor Juan Espinosa, que él es el director de Migración Colombia. Los invito a ver rápidamente un poco de la hoja de vida de este excelente funcionario del gobierno nacional. Nuestro invitado de hoy en Podcast con Ricardo Ferro es el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Contractual de esa misma universidad y estudios en Finanzas en la Universidad de los Andes. Con más de 15 años de experiencia en el sector privado y público, fue nombrado por la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum de Barberi, como nuevo director general de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Bienvenidos a una nueva emisión. Bueno, doctor Juan Espinosa, bienvenido a estos podcasts. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, representante. Un especial saludo y muy contento de estar aquí. Y bueno, de este espacio tan importante que usted está propiciando, creo que es una discusión que debe estar abierta al país, que genera inquietudes, pero que también es una voz de esperanza para los que creemos en Colombia como una gran nación. Así es, doctor Juan. Doctor Juan, arranco por preguntarle, un venezolano que nos está viendo en este momento, que se encuentra en situación de irregular en lo que tiene que ver con la documentación para estar en Colombia, ¿qué puede esperar con este estatuto?
Bueno, aquí varios mensajes, representante. Lo primero, esto no se trata de un procedimiento, un proceso para unos migrantes venezolanos que están fuera del país. Esto es una realidad que tiene que afrontar Colombia y que bajo el liderazgo del presidente Iván Duque está permitiendo dar el salto humanitario más grande que se haya generado en las Américas desde los años 80, como bien lo ha reconocido el alto comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, ese migrante que nos está oyendo ahora tiene una voz de esperanza. Y ese migrante quiere decir que se le abre una ventana de oportunidades para que, sustentado en su responsabilidad, como nos pasa a todos los seres humanos, tenga un mejor presente y sin lugar a dudas un mejor futuro. Bueno, doctor Juan, cuando uno habla de un mejor presente y un mejor futuro, uno lo primero que se le viene a la cabeza es la imagen de muchos venezolanos caminando por las calles de nuestro país, sufriendo las inclemencias del clima, padeciendo las dificultades con niños, con adultos mayores, que se presentan precisamente por no tener un lugar donde estar. ¿Cuáles son los temas puntuales que cobija este estatuto para cualquier persona? Usted ya ha hecho una observación muy válida y es no solamente para los venezolanos, sino para cualquier migrante que se encuentre en nuestro país. Bueno, miren, esto es un tema de humanidad. Mire, yo, representante, le quiero contar una anécdota que es muy diciente de lo que nos está pasando. Hoy, digamos, estas semanas en Colombia ha entrado la etapa invernal y en Bogotá se están sufriendo unas lluvias bastante fuertes. Lo mismo está sucediendo, por ejemplo, en Antioquia y en varias partes del país. Y hoy había una familia en esta noche pidiendo ayuda en la calle, una familia venezolana. Yo tuve la oportunidad de bajar, a ayudar un poco y a darle una chaqueta de una de mis hijas a esa niña. Esa niña estaba totalmente lavada, estaba totalmente humedecida por esta lluvia. Eso no está bien. Y nosotros como colombianos sabemos que debemos abrazarnos y estrechar los vínculos. Entonces, ¿de qué se trata todo este estatuto? De dar un salto humanitario, de construir una nación más grande, pero adicionalmente de reducir los problemas que una migración irregular o una migración desbordada nos arroja. ¿Hasta cuándo vamos a tener este problema? Hasta tanto cese la dictadura en Venezuela. Esta es una situación que a todos nos desgarra y lo vemos en el departamento del Tolima, del Huila, en Antioquia, el norte de Santander, el Caribe colombiano, y es familias caminando por las carreteras, exponiendo su vida, buscando un mejor futuro. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar esta situación? Con un proceso incluyente que genera oportunidades, pero claro, que tiene un paquete de obligaciones grande y que por supuesto tendrá responsabilidad del migrante para salir adelante. Obligaciones a las cuales usted hace alusión, doctor Espinosa. Mire, lo primero, ser migrante no es una patente de corso, no es una excepción al cumplimiento de las normas. Todo aquello que se le exige a un colombiano, se le exige al migrante. ¿Quiere decir que un migrante puede cometer delitos? Por supuesto que no. ¿Quiere decir que el aparato judicial colombiano tiene que sancionar con la mayor rigidez al migrante que comete una ofensa con la ley penal? Por supuesto. ¿Quiere decir que un migrante tiene que tener un buen comportamiento en las calles, tiene que ser respetuoso? Claro que sí. Esta es la forma en la cual hay una carga de obligaciones de respeto al país. La forma como se agradece esta ventana de oportunidad generada por el presidente Iván Duque es la legalidad. El mayor cumplimiento que tiene que generar el migrante en Colombia es respeto y afecto por una nación que ha decidido abrazar una problemática enorme para generar oportunidades. Así que, así como exigimos buen comportamiento al colombiano, con mayor razón tiene que haber buen comportamiento del migrante. Doctor Juan, 1.700.000 venezolanos, 726.000, si no estoy mal, venezolanos actualmente en nuestro país. Esa cifra es la cifra que maneja Migración Colombia a 31 de diciembre del año 2020. Esa cifra, según los cálculos de ustedes, va en ascenso, va en descenso, se mantiene estable. ¿Cómo es ese comportamiento migratorio a hoy
de los venezolanos hacia nuestro país? Bueno, a ver, esto es un tema bastante interesante. Miren, el primer punto es, ¿Colombia es responsable de la migración venezolana? La respuesta categórica es no. La culpa de la migración venezolana no es de Colombia. ¿Por qué le pasa esto a Colombia? Por ser el buen vecino en más de 2.200 kilómetros. ¿Cuándo vamos a tener una desaceleración real de la migración venezolana? Cuando se acabe el régimen, cuando se acabe esa dictadura opresora que está afectando seres humanos. Como lo dijo el presidente Iván Duque el viernes, un día de régimen, un día de dictadura es un día de migraciones. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Se ha venido desacelerando la migración, pero claro, porque se van copando los espacios laborales en el país. Sin embargo, estamos hablando de un promedio anual de crecimiento de 170,000 personas. Quiere decir que a la vuelta de un año y medio, Colombia pasará a los 2 millones de migrantes venezolanos en territorio nacional. ¿Por qué? Porque son personas que están escapando al hambre, porque son personas que están escapando a una realidad cruenta que los está afectando. Y en esto, representante, yo creo que todos tenemos que ponernos la mano en el corazón y tenemos sobre todo que ponernos en los zapatos de los demás. ¿Qué haríamos nosotros con nuestra familia si estuviéramos en esa situación? Totalmente de acuerdo, doctor Juan. Y yo a eso también le sumaría una nueva generación que surgirá en nuestro país de hijos de migrantes venezolanos, pero ya nacidos en Colombia, obviamente, doctor Juan. Si hay algo, representante, que no olvida el migrante oprimido, es un país que lo cobija y le da oportunidades. Colombia hoy vive un reto. Mañana estará lleno de oportunidades y de gente agradecida con ganas de salir adelante. Y prueba de ello están los colombianos en Estados Unidos, los colombianos en España, en Chile, en la Argentina. Todos esos colombianos que en la época de los 80, de los 90 se fueron, son ciudadanos agradecidos. Lo mismo nos va a pasar con los migrantes venezolanos en territorio nacional. Serán los mejores embajadores y las personas más agradecidas luchando por sacar a un país adelante. Así que hoy es un reto, mañana un gran beneficio. Doctor Juan, ¿cómo nos ha ido con los organismos internacionales? Es decir, la ONU, la OEA, la Cruz Roja, en todo este manejo de los migrantes en nuestro país. La migración venezolana no es un problema colombiano, es una realidad del mundo y como realidad del mundo necesitamos más apoyo. Eso quiere decir mayor apoyo económico, mayor acompañamiento, mayor defensa, mayor oportunidades para toda esta población. Hemos logrado un par de cosas, pero si miramos los aportes internacionales a la migración siria, por ejemplo, y los comparamos con la migración venezolana, nos enfrentamos a una terrible realidad, representante. Y es que el apoyo de la comunidad internacional a la migración venezolana es inferior al 10% del apoyo a la migración siria. Así que la tarea es grande y tenemos que seguir levantando la voz y la mano. Pues una tarea es acudir a esa ayuda internacional, pero hay otra tarea que también es muy importante, doctor Juan, y es, usted ahorita hablaba de cómo nuestro pasado pues está lleno de paisanos, de compatriotas que tuvieron que emigrar hacia otros países por razones de estudio, por razones laborales, por razones pues de orden público. Y muchos de esos colombianos se quedaron viviendo en estos países, hicieron empresa, están aportándole a estas sociedades, pero en su momento, cuando llegaron, obviamente que generaron algo que hoy en día puede ser un reto bien complejo en nuestro país, y es el tema del desplazamiento laboral. Ahí, ¿cuál es la forma de no generar esa xenofobia al interior del país y entender que se trata precisamente, como usted lo mencionaba, de una oportunidad hacia el futuro y no simplemente de un desplazamiento en el presente? Representante, muchos temas muy importantes. Mire, yo creo que aquí nosotros, como nos hemos caracterizado, debemos afrontar las cosas de frente y poniéndole el pecho. El Estatuto Temporal de Protección nos genera preocupaciones
Claro que sí, no hay que negarlas. Hay que disiparlas y hay que discutir los temas. Entonces, hay unos falsos postulados o unos mitos y hay unas preocupaciones legítimas. Entonces, hablemos de desempleo. Con claridad, el migrante que huye de una situación de crisis en su país, ¿es un migrante transitorio o es un migrante de estabilidad? La respuesta es un migrante de estabilidad. El migrante venezolano que escapa de Venezuela y que encuentra oportunidad en Colombia, se queda en Colombia. Y por eso es importante que vayamos a ponernos en los zapatos de los demás. Si estuviéramos en esa situación y logramos tener un presente, ¿huiríamos de ese presente positivo? Claro que no. Entonces, primer tema con claridad, y usted bien lo señala, es un migrante que se quedará en territorio nacional. En segundo lugar, hablemos de desempleo. ¿Qué pasa en algunas regiones del país? Hombre, lamentablemente al migrante irregular se le contrata por mucho menos de lo que se contrataría a un colombiano. Eso es lo que hemos denominado una competencia desleal en materia laboral. ¿Por qué? Porque el colombiano no tiene forma de competir en Francalit, sino sencillamente lo que hace esta persona es decir, mire, a usted me tocaría pagarle mínimo un salario. A esta persona lo voy a contratar al 30% de ese salario. Es decir, que el colombiano no tiene oportunidad. Con el estatuto temporal llevamos a todos los migrantes a la regularización. Quiere decir que si una persona quiere contratar a un migrante, tiene que hacerlo por el mismo valor que contrataría a un colombiano. Eso eleva el estándar de contratación laboral del país y permite una sana competencia. Lo que usted menciona tiene un horizonte temporal, que es un horizonte de 10 años. ¿De dónde sale ese horizonte de los 10 años? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 15? ¿Por qué son 10 años los que se otorgan para esta regularización de estos migrantes? Me parece muy interesante lo que usted está mencionando porque, entre otras cosas, este migrante que antes puede ser amenazado por su patrono, en el momento en que es regular ya no lo pueden amenazar más. Ya puede ir a la oficina de Así trabajo y es. ya puede denunciar a su patrono porque no está cumpliendo con la legislación colombiana. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué 10 años, doctor Juan? Representante, muy buena pregunta y una muy interesante discusión. El Estatuto Temporal de Protección es una ventana de oportunidad y es una ventana que permite regularizar una realidad. En Colombia hay más de 1.7 millones de migrantes venezolanos. Son una realidad, los vemos en las diferentes calles y las diferentes carreteras. Los regularizamos, pero les damos una oportunidad de tránsito a un régimen ordinario o de visa. Todo extranjero en Colombia tiene que tener permiso para trabajar, permiso para estudiar, pero ese permiso tiene un costo. Los migrantes venezolanos, esas familias tienen 5 y 6 personas. Cada permiso de trabajo, cada visa termina teniendo un costo de $300, $350. Es decir, cada uno de esos vale más de 1.100.000 pesos, más de 1.200.000 pesos por persona. Entonces, para una familia de 5 personas, pagar todo ese valor resulta muy difícil. ¿Qué debe pasar en estos 10 años? Que el migrante se regularice, que podamos tener una caracterización socioeconómica, que observe un inigualable y excelente comportamiento en nuestro territorio y que a partir de emprendimientos, a partir de empleo, logre generar los recursos para saltar a tener una visa de residente, una visa de trabajo que permita una estabilidad en el país. Por eso los 10 años, porque hay que decirlo también con absoluta honestidad, el Estado se demora en preparar y ejecutar las cosas. Los colombianos y el país se demora en implementar y hay que dejar una ventana de oportunidad para que esto deje de ser un problema tratado en 1 o 2 años. 10 años, muy bien. ¿Cómo hacer para que un próximo gobierno no cambie las reglas de juego? ¿Cómo generar estabilidad en este estatuto para que, independientemente de quién sea el próximo presidente, esta muy buena iniciativa que ha tenido el presidente Duque, que ha tenido su señoría, que ha tenido todo el equipo de gobierno, pueda realmente llevarse en este horizonte temporal? Ese es un gran desafío, representante. Y mire, los estatutos temporales de protección
se han aplicado en el mundo en 4 ocasiones realmente, bueno, en 3. La primera se da en los 90 en los Estados Unidos, la segunda en Siria, en Turquía específicamente en el 2014, Colombia 2021 y ahora la semana pasada el presidente Biden ha anunciado que la 4ª versión será en los Estados Unidos. Este tipo de medidas son apolíticas, este tipo de medidas son totalmente humanitarias y buscan afrontar una realidad con un estricto marco normativo de respeto por los derechos humanos. Lo que esperamos con el presidente Iván Duque bajo su gran liderazgo es consolidar esta opción en el tiempo que nos queda de gobierno para que se vuelva un mecanismo sostenible en el tiempo como política de Estado. Está en el mejor interés de Colombia y de sus futuros gobiernos incluir a la población migrante. Y tengámoslo así de claro, representante. Un niño venezolano en Colombia, analfabeta, es un analfabeta en Colombia, punto. Es un ancla al subdesarrollo. Por el contrario, los niños venezolanos en Colombia educados son un multiplicador de prosperidad, de desarrollo, y así tenemos que verlo. Invertir en migración es invertir en país. Muy bien, doctor Juan. Doctor Juan, yo tuve mucho que ver con el tema de la ley de vacunas, fue una iniciativa nuestra y he venido trabajando en la misma. ¿Cómo se incorporan estos migrantes venezolanos hoy en día en situación de irregularidad a este Plan Nacional de Vacunación? Fíjese, representante, que a partir de ese proyecto de ley de vacunas que fue fundamental y que nos permite tener esta realidad hoy en día que nos llena de esperanza, creo que nos emocionamos mucho cuando vemos las fotos en las redes sociales de ver nuestros padres, nuestros abuelos siendo vacunados. Esa es una foto lindísima y que nos alegra y nos llena de coraje para lo que sigue. Pero, ¿cómo se determina a quién vacunar? Por su caracterización, por saber su edad, por saber sus comorbilidades, por saber su ocupación. Por eso, con el estatuto temporal, lo que hacemos es hacer visible esa realidad. ¿Por qué el migrante irregular no es susceptible de vacunación? Porque no sabemos cuántos años tiene, qué le pasa y dónde está. Con el estatuto lo que hacemos es visualizar a todas estas personas que eran visibles en Colombia, pero no para el mundo, y eso nos permite vacunarlos de manera oportuna. Es clarísimo que la pandemia no distingue nacionalidad, no vemos un virus pidiendo pasaporte para contagiar. Lo que vemos es un virus arrollador que afecta a seres humanos. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es, encontramos un migrante venezolano mayor de 80 años, hombre, hay que vacunarlo, hay que darle la mano. Y también a nivel internacional nos permite levantar la mano de nuevo y decir, señores, comunidad internacional, quedamos con 1.7 millones de personas más en Colombia. ¿No les parece a ustedes que deberían darnos la mano para ayudarlos? Y la respuesta que estamos teniendo es sí, tienen razón y vamos a apoyar. Pregunta 1, tema de vacunación. Y pregunta 2, que es impajaritable, doctor Juan, tema electoral. ¿Cuál va a ser la condición de estos nuevos ciudadanos que va a tener Colombia en lo que tiene que ver con los procesos electorales venideros? Obligaciones y derechos, fundamentalmente. Muy importante, pregunta de fondo. ¿Por el estatuto temporal los venezolanos se vuelven colombianos? No, nunca, de ninguna manera. El venezolano sigue siendo venezolano. Segundo punto clave, ¿pueden votar en las elecciones presidenciales? No, y es un no rotundo, porque una ley bastante antigua de principios de la década del año 2000 prohíbe que cualquier migrante, no tiene nada que ver con Venezuela, cualquier migrante no puede votar en elecciones presidenciales. Entonces, para aquellas personas que dicen, cuidado porque esto se trata de afectar la democracia en Colombia, la respuesta es no. Por el contrario, la fortalece. ¿Por qué? Porque si no son pocos los casos de migrantes que en su desespero por tener derechos en Colombia han acudido a acciones que son delictivas, además de obtener cedulación falsa en Colombia. Una cédula falsa en Colombia sí puede votar, pero un titular de un estatuto temporal no solo no puede votar, sino que lo arrebatamos de la criminalidad para que no se meta en ese tipo de problemas. Dicho lo anterior, ¿el estatuto debilita la democracia? No, la fortalece, nos hace una nación más grande, mucho más fuerte, además desde la perspectiva democrática.
No puede votar para presidente, dice usted, doctor Juan, y para las demás elecciones. Es una posición bastante compleja porque puede votar en elección territorial y de consulta, pero sujeto a todas las variables adicionales de esa elección. Eso supone demostrar permanencia en ese municipio donde se encuentra. Eso supone que esté inscrito. Eso supone que se dé la elección. Eso supone que se dé la decisión de votar. Son demasiados condicionantes para sostener que se va a afectar la democracia regional. De estos miembros del estatuto temporal, ¿cuántos podrían entrar en las votaciones próximas? Ninguno. No podrían, porque nunca llegarían a cumplir los requisitos para poder participar. Qué bueno que eso quede claro para evitar suspicacias y las famosas noticias falsas, las fake news de las cuales están inundadas nuestras redes sociales. Doctor Juan, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría que finalmente nos regalara usted un mensaje para los migrantes de una parte y también para todos los compatriotas en lo que tiene que ver con este estatuto temporal de regularización, doctor Juan. Representante, muchas gracias. Miren, lo primero es, está bien tener preocupaciones, pero no nos vamos a llenar de miedo. Este es el camino correcto. Los colombianos estamos viendo los migrantes en las calles, estamos viendo los niños, estamos viendo la situación en las diferentes carreteras. Los colombianos hemos tenido situaciones muy difíciles. Esta no es la primera, es la última y vamos a construir una gran nación. Por eso, no se dejen engañar, no se dejen de vencer el miedo. Claro, hay que preguntar, hay que exigir, hay que discutir, sí. A la población migrante, por favor, impecable comportamiento. Este es un país que gracias a la decisión del presidente Iván Duque les abraza, abre las manos para darles un fuerte abrazo aún en tiempos de pandemia. Pero ustedes deben portarse bien con Colombia y portarse bien con Colombia es legalidad, respeto por la ley, respeto por las instituciones y concentrarse en un presente y un mejor futuro. ¿Qué nos va a dejar este capítulo? Una nación más grande, una nación para sentirnos orgullosos y una nación que va a tener unos indicadores económicos más positivos. En unos años, ojalá volvamos a conversar de esto y verán que tenemos razón. Doctor Juan, aquí me preguntan, me hacen una pregunta que me parece que es importante aclararla, perdóneme, ya estábamos cerrando, pero hacer uso del ius patalendi, y es este ciudadano que se regulariza el día de mañana podrá sacar pasaporte colombiano. Muy importante, representante. Claro que no. El estatuto temporal es una ventana de oportunidad para llegar a un régimen de visa ordinario, migrante, residente, de trabajo. Pero nunca este es un proceso que afecta la nacionalización de extranjeros en Colombia. Entonces se mantienen muchas alternativas. Primero, si un migrante quiere volverse nacional, ¿qué tiene que hacer? Seguir todo un extenso camino que de ninguna forma se afecta con el Estatuto Temporal de Protección. Segundo, ¿pueden estas personas o tienen que renunciar al régimen de refugio? Para nada. Una cosa es el régimen de refugio, otra cosa es el Estatuto Temporal. Dicho de otra forma, es una ventana de oportunidad que no los hace colombianos, que no les da pasaporte colombianos, que no les da cédula colombiana y que no les permite participar en los procesos de elección presidencial que vienen en aproximadamente 1 año y medio, 1 año y 3 meses en Colombia. Así que esta es un mecanismo de garantía de derechos humanos, de abrazar y de generar oportunidades, pero no de amenazar al país. Bueno, muy claro, doctor Juan. Doctor Juan, muchas gracias. Usted me dice que en unos años vamos a hablar, ojalá sea un poquito antes también, que nos pueda regalar un espacio para escucharlo y para ir mirando cómo va todo este trabajo que se está haciendo por parte de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Representante, un abrazo enorme y aquí estaremos. Este es un gobierno y un equipo que rinde cuentas todos los días, sábados, domingos, festivos, en la mañana y en la noche. Así que aquí vamos a seguir trabajando, pero créanme que estamos actuando en el camino correcto. Un abrazo enorme. Muchas gracias, doctor Juan. A ustedes los dejo con la agenda de esta semana y ya regresamos para el final de estos podcasts. Esta semana en nuestra agenda nacional, hicimos un llamado al ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que se reglamente de manera pronta la compra de vacunas por privados y además
se reglamente el Consejo Evaluador que estipula la Ley de Vacunas. También participamos activamente en la votación de las convenciones municipales de nuestro partido, invitando así a todos los militantes a ejercer su derecho al voto. Bueno, hasta aquí estos podcasts de esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias al doctor Juan Espinosa por haber estado aquí también en estos podcasts y por todo ese trabajo que viene haciendo en Colombia por tantos migrantes que necesitan una mano amiga en nuestro país. A ustedes muchas gracias y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana en una nueva emisión de estos podcasts.